Muy buenas amantes de la vida, bienvenidos a un nuevo vídeo de Biodicto Evolucionista. Soy Pájaro Faganax y aquí en vuestro canal de biología tendréis un vídeo hablando sobre plantas de interés humano, las plantas de interés agrícola. Hablaremos de gramíneas. Las gramíneas fueron unas plantas que sustentaron toda la civilización de la humanidad y supusieron un gran cambio en nuestra especie. Es a esto a la que hay que darle admiración a estas plantas y ante ello echarle un pequeño vistazo y curiosear a saber cómo identificar estas especies, cómo ver su relevancia, entenderlas, ver su historia desde los albores de la humanidad, desde que convivimos con ellas, la importancia que tiene en la especie humana estas especies de gramíneas. Sin duda, las poáceas, siendo también una de las familias más extensas de plantas, han sido de las más importantes para nosotros, como ya dije. Así que nada, gente, vamos a poneros con este vídeo que sin duda os puede gustar. Nunca mejor dicho, vayamos al grano, porque en este caso hablaremos de granos, de las gramíneas. En este caso comenzamos con secales cereales, el centeno, una planta alta de 1,8 metros, una planta muy utilizada en el ser humano, de la cual no solo ha servido para su utilización en panes y cerveza, también en los años 60 se utilizó para el cultivo de Clavicea purpurea, un hongo parásito del centeno, del cual se utilizó para fabricar el LSD, el psicotrópico. Secales cereales es una gramínea originaria de Oriente Medio. Posee una panícula densa con unas cariópsides poco gruesas, que le hace de por sí una constitución de espiga bastante fina. Aquí intentamos sacar una semilla de la espiga completamente, porque es difícil sacarle las glumas incluidas con la semilla. Aquí lo intentamos y procedemos a ello, a sacarla. Hay que tener mucho cuidado para que podáis ver la semilla al completo. Iremos enfocando y veremos ahí dos vértices como hojas. Estas hojas son las brácteas, bueno, en este caso las llamadas glumas de las gramíneas. Son finas y foliosas, y sobre todo las cubiertas externas, llamadas lemas, están provistas cada una de una arista, formando en sí en conjunto dos aristas. Si sacamos estas dos lemas, dentro estará una cubierta llamada la pálea. A ver si podemos verla. Sacaremos aquí, entramos dentro y vemos una especie de cubierta en una de las. Nos fijamos en una de las lemas y la membrana esa pequeña que hay es la pálea. Tiramos de ella, sacaremos ahí la semilla, o en todo caso los tres estambres generalmente, y el pistilo. Ahí vemos la semilla en formación de secales cereales, una planta increíble. Aquí tenemos la avena, Avena sativa, una gramínea europea y africana que es distintiva sobre todo por presentar, en este caso, bueno, no presentar aristas sobre el, como por ejemplo puede ser en Avena sterilis o en otras especies silvestres. Es una gramínea de unos 50 a 60 centímetros, muy pequeña comparado con el centeno. Y bueno, hablaremos de ella. Aquí tenemos la cariópside de Avena sativa. Forma parte de una panícula laxa. Y aquí vemos dos glumas grandes, representativas del género Avena. Mostrando la estructura reproductiva, vemos dos partes recubiertas por las dos lemas, y en una de ellas una estructura estéril. En este caso, bueno, vamos a abrir uno de los granos. Primero vemos aquí esa zona estéril, y a partir de la que estamos intentando sacaremos la semilla. Tiramos de la lema y hay una capita pequeña que es la pálea. Tenemos tirar de ella, vemos ahí un estambre, y ahí con paciencia sacaremos la semilla. Así podréis ver la diferencia
que caracterizan a esta especie, al género sobre todo, incluso. Continuamos con una gramínea muy relevante en nuestra historia, Hordeum vulgare, la cebada. Es una gramínea con una panícula densa, de color lima, amarillento. Es del mismo tamaño que avena. Se origina a partir de Hordeum spontaneum, originario de Siria y Turquía. Es una planta diploide de 7 cromosomas y utilizada para la elaboración de cerveza. Una de las gramíneas con más concentración de gluten que encontramos. Sobre todo el gluten es un tóxico que le sirve para defenderse de insectos y pájaros. En este caso, bueno, vamos a desentrañar la estructura de la espiga y con ello, la cariópside. En cada eje encontramos filas de cariópsides con una arista. La cariópside es de forma bulbosa y las glumas son de un aspecto amarillento y enrollado entre sí de una forma cilíndrica. Aquí vamos a intentar desentrañar la semilla de Hordeum vulgare. Mientras intentamos abrir la semilla, os tengo que comentar que esta planta ha sido dieta fundamental para los gladiadores. Esta planta contenía muchísima cantidad de estroncio, el cual ha proporcionado que los gladiadores poseyeran unos huesos fuertes, los cuales en peleas ha sido muy difícil que entre los gladiadores fueran derrotados. Esto hizo que las batallas fueran tan encarnizadas por el hecho de que era muy difícil partir huesos. Historias apartes, nos encontramos con las verdaderas protagonistas, las plantas del género Triticum. Aquí tenemos a Triticum turgidum. Es una planta pequeña del tamaño de la cebada, con una panícula muy densa de color blanquecino. Aquí tenemos la espiguilla, de la cual encontramos eso. Ahí tenemos la gluma. Esa es la estructura. Y en sí, hablaros de que el género Triticum es un género, sobre todo en las cultivadas, muy modificado genéticamente, tanto en la antigüedad como a día de hoy. Normalmente las plantas cultivadas son originarias de hibridaciones de especies como Triticum spelta y otras de otros géneros como Agilops. En el caso dado de, por ejemplo, de Stibum, de Triticum stibum, que es la que mostramos aquí, que tiene una espiga más grande, verdosa, es una planta mucho más grande. Normalmente lo que iba hablando, estas plantas son originarias de la hibridación de Triticum spelta o de otras especies, Monococcus, con otras del género Agliops. Y la verdad que se la han ingeniado muy bien, porque estas plantas han sabido ingeniárselas con la hibridación, triplicando o incluso multiplicando a más veces su contenido genético. Estas plantas son hexaploides, aloxaploides, poseen 42 cromosomas reunidos en 6 juegos cromosómicos. Aquí tenemos la diferencia entre, a mi izquierda, a Stibum, Triticum stibum, y a mi derecha, Triticum turgidum. Uno es más denso que otro, y normalmente la turgidum presenta mayor cantidad de aristas. Aquí vemos esa fascinante diferencia entre las dos especies. Por último, tenemos especies primigenias de Triticum que casi están extintas, como Triticum spelta y Monococcus. Unas maravillas. Ante estas maravillas no cabe duda de ese registro que ha formado el legado de nuestra especie, la cual ha mostrado y ha demostrado que a día de hoy estamos aquí, viviendo.